Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos con la segunda parte del vídeo del fin de semana y bueno, vamos a empezar con Día. Bueno, Día, la verdad es que está en una zona que, bueno, de superar, pues como vemos aquí, es que no tendría ninguna resistencia prácticamente hasta esos niveles de los entornos de los 30, la zona de los 34, esa zona de los 37 que está la media, es decir que está en una zona, esta zona los 19, 20, 18, 70 es una zona de resistencia importantísima, pues por lo que comento, porque es que superar estos niveles, como vemos aquí, sería superar el lateral que arrancó en 2021 y en la que lleva inmersa, bueno, pues prácticamente más de 4 años. Entonces es una zona muy importante de resistencia y lo que debe hacer es superarla con mucha claridad. De momento, bueno, pues el valor, mientras se mantenga, como ya he comentado, en estos niveles por encima de los 80 del estocástico, bueno, pues seguirá intentando superar esos niveles. El primero sería esa zona del 18,70 donde ya ha chocado en varias ocasiones. Esto es el gráfico semanal. Vamos a ir al gráfico diario. Y bueno, aquí tenemos los últimos intentos y bueno, pues lo dicho, mientras no pierda esta zona de los 16,10, que sería el 61,8% de corrección, donde ya ha bajado y desde donde volvió a rebotar en busca de nuevo de tocar esa zona del 18,70, bueno, pues el valor seguirá intentando superar esos niveles. En caso de perder estos niveles, el valor ya se vendría a esa zona del 14,60, zona súper importante a no perder, ya que, bueno, pues por ahí pasaría la media de 200 sesiones, aparte de ser el mínimo del último ataque a esa zona de los 18,70. Entonces, bueno, pues esos son los niveles. Los indicadores, como vemos aquí, bueno, gráfico diario, están ahí en totalmente laterales, todos, a excepción del estocástico, que parece que se empieza a girar ahí un poco a la baja, pero el resto están laterales. En el gráfico semanal, como ya he comentado, bueno, pues siguen en ese estado alcista. Entonces, bueno, pues debe ser capaz de, lo dicho, superar esa zona del 18,70 y la zona del 19,20. Esa sería la zona importante que debe superar el valor y que, como ya he comentado, de superarla, bueno, pues tendría un impulso alcista bastante grande. Y lo dicho, por abajo no perder esa zona de los 16,10 para mantener este ataque, esta presión que hay sobre esa resistencia en el corto plazo, y en caso de perder esos niveles porque necesite consolidar un poco más, no perder la zona del 14,60, porque por ahí sería el mínimo que marcó antes del primer ataque, esa zona del 18,70, y sobre todo pasa también la media exponencial de 200 sesiones, que de perder, bueno, pues el valor lo que estaría marcando sería, bueno, pues una clara falta de fuerza de cara a superar esos niveles. Entonces, bueno, pues eso sería ahora mismo la situación de Día. Bueno, Inditex, otra que me habéis pedido, bueno, pues bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado desde ese máximo que tocó en diciembre en la zona de los 56,34, de donde se giró dejando este gap enorme, pues tuvo esa corrección. Como ya he comentado, si habéis visto vídeos previos, el valor lo que suele hacer es, una vez perdida la media de 100, se suele acercar a la media de 200 sesiones. Lo hizo en 2023, lo volvió a repetir una vez perdida la media de 100 sesiones en agosto de 2024 y en esta ocasión hizo exactamente lo mismo. Es decir, bueno, pues más o menos comenté que la zona de los 48 euros, ya que por cercanía a esa media de 200 sesiones, bueno, pues por aquí intentaré dejar el vídeo para que le echéis un vistazo, porque bueno, pues al final es un patrón que se ha repetido con mucha claridad. Entonces, bueno, pues más o menos comenté esa zona del 48 entero, ya que bueno, pues una vez perdida esta zona del soporte que perdió en la zona de los 50 euros, que bueno, pues tras perder esa zona de los 50 euros más la media de 100 sesiones, bueno, pues ya comenté que por cercanía a esa media de 200 sesiones, ese entero de los 48 euros podría funcionar como soporte. Y bueno, pues desde ahí más o menos arrancó, y lo que hizo en un primer momento fue tocar el 61,8% de corrección, y de ahí volvió a tener una corrección que se quedó, bueno, pues en esos entornos de la media de 50 sesiones, desde donde arrancó con mucha fuerza tapando el gap por completo bajista. Buena noticia, aunque
bueno, ha llegado a esos entornos de los 55-90 y desde ahí ha tenido una corrección. Entonces, bueno, pues visto esto, ahora vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Bueno, pues de entrada tenemos aquí un gap alcista que dejó en torno a la zona de los 50-38 y la zona de los más o menos 50-32. Y bueno, pues vamos a ver desde el impulso alcista que ha arrancado hasta esa zona de los 55-86 aproximadamente. Bueno, pues ahora mismo la zona que para mí no debe perder sería la comprendida entre la zona del 50-98, 51 y la zona del 51-21. ¿Por qué? Bueno, pues justo en esa zona pasa la media de 100 sesiones. Es el 61,8% de todo el tramo alcista desde la zona del 48-34 a esa zona del 55-86. Y también es el mínimo que dejó antes de este ataque a la zona de los 55-86. Es decir, para mí la zona importantísima, aparte del 61,8%, bueno, pues tiene bastante relevancia, ya que de perder ese nivel con todo esto que ya he comentado del valor, bueno, pues aparte de ir a tapar ese gap, bueno, pues posiblemente esté mostrando debilidad de cara a, bueno, pues volver a intentar crear un impulso que supere, bueno, pues esa zona del 55-86 y ataque esa zona de máximos previos, que recuerdo que son máximos históricos, que está en la zona del 56-34, 56-40 aproximadamente. Entonces, bueno, pues eso sería sobre todo el nivel importantísimo para mí que no debería perder esa zona del 51-51-20 aproximadamente. Bueno, esos son los niveles de Inditex y bueno, pues la situación actual del mismo, lo dicho, nivel importantísimo 51-51-20 aproximadamente. Bueno, línea directa, pues está consolidando, ahora mismo ha llegado tras este último impulso que la llevó a esa zona de los 25, del 1.25.4 aproximadamente, 1.25.4, 1.25.6, bueno, pues desde ahí, como vemos, bueno, pues está teniendo una consolidación. Ahora mismo ha llegado al 50% de consolidación de todo el impulso desde la zona del 0.99 a esa zona del 1.25.6 y al 50% de consolidación de ese nivel y a la media de 50 sesiones, y ahora mismo está en esos niveles. En caso de perder esta zona, bueno, pues ya el valor bajaría a la media de 100 sesiones, que está en torno al 1.11, y la zona que no debería perder para mí sería esa zona comprendida, porque aquí está muy cerca la media de 200 sesiones de la zona del 1.09 y la zona del 1.076. Entonces, para mí la zona importantísima que no debería perder sería esa zona, el 1.09 y la zona del 1.07. En caso de ser capaz de superar estos niveles, bueno, pues vamos a ver qué es lo que debe de ir superando el valor, bueno, pues para ver que pueda crear de nuevo un rebote. Y bueno, pues tenemos que la zona clara que debe superar, que coincide con el 61,8% de corrección de esta consolidación que está teniendo, sería esa zona del 1.21 aproximadamente, donde coincide el último máximo que hizo claro y que, bueno, pues de ahí arrancó ya a esta zona del 50% de corrección. Entonces, para mí, en caso de superar esa zona del 1.21 ya, bueno, pues arrancaría un nuevo tramo alcista. En caso de perder esa zona del 1.13, en la que está ahora mismo, 1.13, 1.12 aproximadamente, iría a la zona del 1.11, donde estaría esa media de 100 sesiones, y en caso de perder ese nivel ya iría a buscar esa zona del 1.07, 1.09. Entonces, bueno, los indicadores, bueno, tenemos al Directional Move Neutral, tenemos al estocástico que intenta girarse al alza, pero todavía no lo ha hecho, tenemos al vigía bajista y tenemos al Concord comprimido en torno a la línea 0. Entonces, bueno, esa es la situación ahora mismo de línea directa. Bueno, Solaria, otra que está aquí que no es capaz de arrancar. Bueno, llega en este rebote que ha tenido desde la zona del 7.32, llega al 61,8% de la caída de la zona del 8.48 a la zona del 7.32, llega a ese 61,8%, esa zona del 8.04, esos entornos de la media de 50 sesiones, y de ahí vuelve a corregir. De momento el valor sigue sin fuerza, ya que en este rebote no ha sido capaz ni de arrimarse al gap que dejó abierto.
Así que bueno, pues eso es lo primero que debo hacer, tapar ese gap y sobre todo superar la zona de los 8.48, 8.57. Si hace eso, bueno, pues el valor parece que pueda intentar de nuevo crear un suelo en torno a esta zona y bueno, pues empezar a crear una estructura alcista, aunque sea de corto plazo, cosa que de momento es incapaz de hacer. Por abajo, bueno, pues ahora mismo está intentando crear un suelo en torno a la zona del 7.58 y la zona del 7.49, pero es que está, bueno, pues como vemos aquí, parece que no es capaz de tener un rebote con bastante fortaleza. Entonces, bueno, en caso de perder esta zona de que estoy intentando crear un soporte como ya he comentado, bueno, pues iría de nuevo a buscar esa zona del 7.32. Entonces, bueno, ahora mismo Solaria está en una situación delicada en la que, bueno, pues lo dicho, es que tiene una situación tiene unas zonas muy claras y evidentes. La primera sería tapar el gap, romper esta media de 50 sesiones, y la segunda sería sobre todo para mí importantísima, bueno, pues el hecho de superar la zona del 8.57 y el 8.48, ya que, bueno, pues rompería la estructura de máximos y mínimos decrecientes, y sobre todo en caso de arrancar desde estos niveles dejaría un máximo creciente respecto al previo. Entonces eso sería la situación que debería hacer para intentar salir de esta zona y confirmar un suelo, al menos en cuanto al corto plazo, en estos niveles de la zona del 7.30. Los indicadores, pues tenemos al directional move neutral, tenemos al estocástico bajista, tenemos al vigía a punto de cortar la línea 0 y la media a la baja, y tenemos al Concord neutral. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando y esta es la situación ahora mismo de Solaria. Bueno, Repsol, menuda salida al alza que ha tenido el valor desde la zona de los 11-12. Desde esos niveles, bueno, pues como vemos, ha superado con muchísima fortaleza todos la zona de resistencias que ha tenido el valor, y bueno, pues como vemos aquí, ha superado tanto la zona de los 12, que se la atragantó claramente. Este ha sido el primer nivel claro de fortaleza del valor, y después la zona superada también de la zona del 12.42. Como vemos, además ha dejado un gap alcista por el camino y bueno, pues ahora veremos a ver cómo evoluciona tras estos últimos movimientos. Ahora mismo el valor tendríamos que las zonas importantes sería sobre todo la zona del 11.91, 11.90, ya que por ahí pasa el 61,8% de corrección de todo el impulso alcista desde la zona del 11.13.5 a la zona del 13.16.5, y también pasa la media exponencial de 200 sesiones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Para mí los gaps, bueno, pues ya he comentado muchas veces que no me gustan nada. Veremos a ver ahora si toda esta estructura, esa rotura que ha hecho de todas estas zonas de resistencia, no la penaliza por el hecho de tener el gap abierto, baja a taparla, y bueno, pues veremos a ver en esa consolidación de esta zona, de este último impulso, cómo va evolucionando. Lo dicho, para mí soporte importante ahora mismo sería no perder ya la zona del 11.91, 11.90 de cara a, bueno, pues tras una consolidación que vuelva a arrancar el valor e inicie un nuevo tramo alcista. En caso de perder esa zona del 11.91, 11.90, bueno, pues veníamos a ver cómo va evolucionando, pero ya cabría la posibilidad de, bueno, pues de pensar que haya tenido un escape alcista y una rotura en falso de ciertas resistencias. Pero bueno, veremos a ver cómo va evolucionando los indicadores. Como vemos aquí, tenemos al directional move. Ha hecho lo mismo que hizo en 2024 en abril. Y como vemos aquí, en esta zona de aquí, donde tengo marcada la flecha, tenemos al directional move, la zona, la alcista, la media alcista, la tenemos superando la línea roja. Eso es, bueno, pues como vemos aquí, marcó un techo clarísimo el 5 de abril de 2024. Techo clarísimo desde, bueno, donde empezó toda esta corrección hasta esta zona de los 10.43, desde la zona del 15.05. Es decir, que ahora mismo tiene una situación muy parecida. De hecho, tiene
la misma estructura en todos los indicadores. Tiene la media alcista del directional move por encima de la línea roja. Es una zona que nos puede llevar ya a ver un fin de tendencia, aunque sea en el corto plazo. Tenemos al estocástico también en sobrecompra, aunque está por encima de la zona de 80. Ya he comentado que mientras que se mantengan por esa zona por encima del 80, los valores siguen teniendo la capacidad de seguir subiendo. También tenemos la misma estructura en el vigía, que bueno, pues ya se ha girado y bueno, pues parece que pueda ir a la baja a cortar esa media. Y también tenemos la misma estructura en el Concord, que bueno, pues tras estas subidas tan fuertes parece que se gira también a la baja. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos porque sobre todo este dato del directional move, este pico por encima de ese nivel de extremos, bueno, pues es una señal, bueno, pues bastante bajista, ya que como vemos, cuando llega a esos extremos, pues suelen tener una corrección los valores. Entonces, bueno, pues iremos vigilando cómo va evolucionando. Bueno, técnicas reunidas. Vamos a poner el gráfico semanal. Y como vemos, bueno, es que está enfrentándose a una zona súper complicada. Esa zona de los 15.95, esa zona de los entornos de los 16.50, 16.60 aproximadamente, todo este gap que tiene abierto todavía desde 2020 el valor, y bueno, pues está en esas, está intentando superar esos niveles. Como vemos en el gráfico semanal, bueno, a pesar de que tenemos al directional move que se ha girado a la baja, pero bueno, estando por encima, al chocar con la media bajista, bueno, pues debería marcar zonas de rebote. En caso de perderla, pues sería un síntoma de debilidad. Pero el resto de indicadores, bueno, pues siguen alcistas. El estocástico, como sigue por encima de la zona de 80 y sin síntoma de debilidad. El Concord también sigue alcista, aunque parece que se quedan en esa zona neutral. Esto es el gráfico semanal. En cuanto al gráfico diario, bueno, pues tenemos que estos últimos intentos de superar esa zona de los 15,90, 16 euros, pues no ha sido posible. Entonces, quizás el valor ahora, bueno, pues necesite consolidar tras todo este impulso alcista importantísimo que ha tenido el valor prácticamente desde esa zona de los 10,20 a esta zona de los 16,20. Es un impulso bastante importante y está chocando una zona pues bastante significativa. Le pasa lo mismo prácticamente a San José. Es una estructura muy parecida. Entonces, bueno, pues veremos a ver ahora si el valor lo que necesita es consolidar toda esta, como ya he comentado, toda esta subida, y el último impulso alcista, que es este que ha tenido hasta esta zona de los 16,20 aproximadamente, bueno, pues tenemos que, bueno, pues tendría estas zonas de soporte. Para mí, bueno, pues como siempre, la zona más importante sería esa zona de los 14,41, 61,8% del último impulso alcista, es decir, del más corto plazo. Entonces, en caso de necesitar consolidar y no perder esa zona de los 14,41, bueno, pues tenemos que el valor, bueno, pues posiblemente consolide y vuelva a intentar superar esos niveles. En caso de perder esa zona del 14,41, bueno, pues ya se vendría a esta zona de los entornos de los 13,15, esta zona de los 13,31, por donde pasa, aparte de ser esa zona de mínimos de donde arrancó este último impulso, también pasa por ahí la media de 50 sesiones y cerca también está la de 100. Entonces, bueno, pues de momento tenemos esas dos zonas. Por abajo, pues eso, no perder la zona del 14,41. En caso de perderla, bueno, pues necesitaría consolidar quizás algo más, ya que, bueno, pues como he comentado, es un impulso muy fuerte el que ha tenido y está intentando superar una zona bastante importante de resistencia, y ya lo he intentado en varias ocasiones sin poder con ella. Entonces, bueno, en caso de necesitar consolidar todas estas subidas de cara a tener un impulso y ya conseguir superar esos niveles, bueno, pues esos son los niveles a tener en cuenta. Los indicadores, como aquí tenemos al directional move totalmente contraído, tenemos al estocástico ahí luchando por no caer
caer por debajo de esa media de esa zona de 80, está ahí en una zona neutral. Le pasa lo mismo al Vigía, que está ahí en una zona neutral, y le pasa al Concord también, que sigue ahí en una zona neutral. Entonces, bueno, pues lo dicho, son valores, son niveles claros. Esa zona del gap que ya he comentado en el gráfico semanal, es la resistencia que estoy intentando batir en estos momentos, y por abajo, bueno, pues no perder esa zona del 14.41, y en caso de perder esos niveles, bueno, pues iría a esta zona de los, pues eso, en torno de los 13.15, 13.30 aproximadamente. Bueno, y este es otro valor que me habéis pedido, se llama Daniel, y bueno, pues en el gráfico diario, como vemos, está teniendo un rebote bastante importante, y bueno, vamos a ver cómo va. Vamos al gráfico semanal primero. Y bueno, en el gráfico semanal vemos que, bueno, pues ha tenido un impulso muy fuerte desde la zona de los 8,05 hasta esta zona de los entornos de los 39 euros. Y bueno, este último impulso que arrancó en 2022, que le ha llevado desde los 15,50 a esta zona de los 39, como ya he comentado aproximadamente, y bueno, pues tras ese toque en esa zona de los 39, 38, 70 aproximadamente, bueno, pues desde ahí ha tenido una corrección que le ha llevado, bueno, pues a ese 61,8% del impulso desde la zona de los 15,51. Entonces, desde ahí ha tenido, como vemos, bueno, pues ha chocado con la media de 200 justo en ese nivel que tenía también un soporte, más el 61,8%. Por eso, cuando comento estas zonas que coinciden varios niveles de soporte, tanto pues zonas de mínimos o el 61,8% más la media de 200 sesiones, que son zonas importantísimas que suelen funcionar muy bien como soporte. Entonces, desde esos niveles ha tenido un rebote bastante fuerte que le ha llevado a, de momento, tocar ese 38,2% de corrección de la caída de los 38,70 aproximadamente a esa zona de los 23,40 de donde arrancó. Entonces, veremos a ver ahora cómo va evolucionando. La zona importantísima que debe superar es esa zona del 61,8%, esa zona del 32,80 y esa zona de los 33, ya que es por donde pasa. Tiene estos máximos que hizo en verano y de donde cayó a plomo hasta esa zona de los 23,40. Entonces, esa zona importantísima, la zona de los 33 y 32,87, que es ese 61,8%, y esa zona de bueno, techo previo. Entonces, bueno, esos son los niveles importantes. Y en el más corto plazo, bueno, como vemos aquí, ha superado todas las medias, superando la media de 200 sesiones. Bueno, pues estos niveles son los que ya no debe perder. Para mí, esta media de 200 sesiones, esta zona de los entornos de los 27,50, para mí sería la zona de soporte que no debería de perder ya el valor. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos en el YouTube, en los podcasts del Spotify y en Telegram. Un saludo, buen fin de semana.